Yo también creía que las matemáticas no eran más que cosas como la fórmula general o el teorema de Pitágoras para aprobar exámenes. ¿Les cuento un secreto? No es así. Las matemáticas van más allá de resultados, teoremas y números. Son una manera en la que podemos abstraer la realidad y, aunque suene redundante, abstraer lo abstracto. Hola, mi nombre es Cintia Elizabeth Castillo Silva. Soy alumna de octavo semestre de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y con esta plática me gustaría compartirles a ustedes sobre cómo hay algunas concepciones quizá un poco sesgadas de lo que son las matemáticas y cómo es que podemos usarlas realmente en nuestro día a día. Antes que nada, me gustaría hablarles el por qué yo creo que fue que al principio yo tenía una idea errónea de lo que son las matemáticas. Y es que, como en esta analogía del elefante, pues al principio cuando conoces pues el elefante como tal, lo haces a través de tus sentidos. Entonces está esta analogía donde tú tienes vendados los ojos y vas palpando la superficie del elefante. Y dependiendo de qué es lo que palpes, pues es la idea que te formas de eso. Por ejemplo, hay quien puede agarrar a lo mejor la trompa del elefante, hay quien puede agarrar quizá una pata, o quizá pueda simplemente tocarle por la oreja, ¿no? Y no quiere decir que sea erróneo, sino que simplemente tienes una imagen parcial de lo que es el elefante, ¿no? Que en este caso nuestro elefante serían las matemáticas. Entonces aquí quiero hablarles de dos cosas. Primero que nada, lo que son las matemáticas en la escuela. Y bueno, sobre las matemáticas en la escuela, al principio puede ser un poco extraño, porque bueno, fue el primer acercamiento que tenemos a las matemáticas, ¿no? Desde que prácticamente tenemos memoria de nuestros recuerdos sobre la escuela. Se remontan pues generalmente a etapas muy tempranas, como quizá lo son el kinder con contar, o la primaria con sumas y multiplicaciones básicas, ¿no? Entonces, quiero hacer énfasis aquí que aunque no considero que esté totalmente mal lo que se hace en las escuelas, sí quizás se centra demasiado en la parte de mecanizar, ¿no? Entonces se nos enseña cómo hacer operaciones, se nos enseña cómo detectar los patrones en los problemas razonados para resolverlos, y hay a veces unos escenarios un poco realistas sobre lo que son las matemáticas. Por ejemplo, el clásico problema de Juan y sus 500 sandías y cómo puede repartirlo, por ejemplo. Y bueno, en una situación práctica, normalmente Juan podría no tener 500 sandías, ¿no? Quizás si Juan fuera agricultor, quizás sería algo más común, ¿no? Pero la idea aquí es que muchas veces se ve como fuera de nuestra realidad, ¿no? Porque no es algo con lo que nosotros estemos familiarizados. Entonces, a partir de ahí es que empieza a ver como una idea extraña de las matemáticas, de bueno, ¿y esto por qué me sirve, no? ¿De qué me sirve a mí encontrar X? ¿De qué me sirve saber pues cuántas manzanas le toca a, pues no sé, a María, por ejemplo? Y bueno, esa parte, ¿no? De la mecanización. Y bueno, conforme vamos creciendo y avanzando en el sistema educativo, nos damos cuenta que muchas de las cosas que se pueden hacer con lo que nos han enseñado se puede hacer simplemente con ayuda de una calculadora o de un lenguaje de programación o simplemente preguntando en internet. Entonces nosotros nos cuestionamos por qué se nos evalúa hacer estas cosas. ¿Realmente las matemáticas son para esto? Porque para mí, ¿de qué me sirve saber quizá un ejemplo burdo, ¿no? ¿Cuánto es 3 por 5? Si yo lo puedo poner en el celular o en una calculadora, y pues me va a dar 15, ¿no? Entonces, bueno, esta fue como mi primera experiencia con las matemáticas, y aunque al principio sí me resultaba divertido, poco a poco empecé a sentirlo como muy monótono, ¿no? Entonces era muy común decir, bueno, es que este problema se parece al que vimos la semana pasada, y el que vi ayer, y el que vi pues hace una hora, ¿no? Entonces como que llega un punto donde ya se vuelve más mecánico y no supone un reto, ¿no? Entonces se empieza a tornar aburrido en el caso de que lo puedas hacer, y en el caso donde estés teniendo problemas con las matemáticas se puede sentir como que, pues bueno, un recordatorio de que no sabemos el contenido, ¿no? Y eso es molesto en ocasiones. ¿Por qué? Porque sabemos que la calculadora lo puede hacer, sabemos que hay compañeros que pueden hacerlo, y dices, bueno, pues, ¿realmente es esto? Que, pues, no sé, avancemos a otro tema, a lo mejor con el siguiente tema sí puedo. Y bueno, este fue como la primera.
Y en mi caso, yo tuve otra experiencia con las matemáticas y fue precisamente con las matemáticas de Olimpiada. Aquí, en las matemáticas de la Olimpiada, había problemas un poquito fuera de lo común. No se nos ponían los clásicos problemas razonados, de calcula el área o algo así, sino un poquito como de tipo acertijo, ¿no? Se nos planteaba un problema y se sentía como un reto. Yo me acuerdo que podía pasar horas en el mismo problema y finalmente cuando llegaba algo, pues era emocionante porque por fin había logrado resolver ese problema que me había costado tanto. Y bueno, eso como un ejemplo, ¿no? Obviamente no todos los problemas duran 5 horas y obviamente no siempre pasamos de no tener nada a tener el problema, ¿no? Sino que vamos sintiendo poco a poco cómo es que avanzamos con este problema, ¿no? Con esta solución. Porque en un problema por ejemplo, de la escuela, muchas veces pues ya sabemos el caminito a seguir, ¿no? Pero en esta clase de problemas no necesariamente sabemos el camino a seguir. Entonces tenemos que experimentar, tenemos que recorrer, tomar nuevos caminos, pues hacer como talacha un poquito pues para ver y detectar si hay un posible patrón que yo puedo detectar que me pueda ayudar a resolver el problema. Y bueno, al final pues unos problemas te empiezan a ayudar a resolver otros problemas porque tienen patrones similares o tienen cosas que utilizas que te pueden servir para otras cosas, ¿no? Quizá un poco, ¿cómo se dice? Fuera de lo esperado muchas veces. Entonces aquí es donde yo tengo como estas dos experiencias y me digo, pues realmente existe las matemáticas como profesión. Y yo me acuerdo que cuando llegué a preguntarlo me dijeron, ¿sabes qué? Sí existe, pero pues termina siendo profesor. Y no es que sea malo ser profesor, la verdad a mí las veces que he dado clase me he sentido muy a gusto. Sin embargo, yo esperaba que hubiera como algo más aparte de ser profesor dentro de la matemática, que no fuera la única opción. Y me dije, bueno, pues ¿para qué tomo ese camino si me lleva a la docencia, ¿no? Si quiero ir a la docencia puedo tomar pues, a lo mejor una carrera en la escuela normal o algo así. Y me acuerdo que era como esta idea de decir, bueno, pues si me gustan las matemáticas, realmente qué opciones tengo, ¿no? O sea, muchas veces no sabemos qué es lo que hace un matemático. Entonces, bueno, ya que tenemos estas dos experiencias previas, me digo, bueno, entonces no sé realmente con qué guiarme, pero bueno, entonces, ¿por qué debería estudiar mates, no? Entonces, aquí es donde yo quiero narrar un poquito mi historia, que bueno, ahorita no es como tal esta pregunta, sino contarles que yo inicialmente empecé en la carrera de la licenciatura en física. Sin embargo, por cuestiones de la vida tuve que abandonar la carrera y posteriormente volverme a inscribir en la universidad. Y fue ahí donde me dije, pues sabes que ya no me es posible regresar a física, pero puedo volver a través de matemáticas. Yo me decía, bueno, la física, yo quiero dedicarme al área médica. Y yo me acordaba que en un laboratorio, ojo aquí, porque había alguien que se dedicaba a eso. Vi que ese alguien había desarrollado un láser infrarrojo, que daba información extra del tejido. Entonces combinaban eso con la información de los rayos X y tener una imagen más completa de pues, una región cercana a un hueso, por ejemplo. Y yo me dije, pues yo quiero hacer cosas así, ¿no? Entonces inicialmente me metí a la física por eso. Como les digo, pues no pude continuar ahí. Entonces el camino que yo recuerdo que me dijeron, oye, pues cuando estaba en la preparatoria me dijo un matemático, de hecho, me dijo, bueno, él empezó como físico hasta eso. Me dijo, oye, pero si quieres estudiar esta área, pues yo la verdad te recomiendo entrar en matemáticas, no en física. Yo entré en física primero y luego me metí a matemáticas. Y yo siento, me dijo él, que sería más fácil al revés, meterte a matemáticas y luego pasarte a física. Entonces fue ahí donde tomé la decisión de meterme a la carrera de matemáticas, pensando que posteriormente iba a elegir la carrera de física en un posgrado, ¿no? O sea, un posgrado en física. En fin, pasa esto, yo me meto a la carrera de matemáticas y me acuerdo que al principio fue un choque completo, porque todo lo que yo había aprendido de lo que eran las matemáticas de estas dos experiencias resultó ser una imagen parcial. No era ni las matemáticas de la escuela que me pedía hacer cuentitas, ni tampoco eran las matemáticas de las olimpiadas que me decían, pues resuelve un problema, pero explóralo sin nada de guía, ¿no? Y a ver por dónde te vas.
fue un poquito de las dos, ¿no? O sea, había un poco de exploración porque muchas veces necesitas demostrar algo antes de poder usarlo, ¿no? Es como parte de la formación matemática. Entonces, en ese sentido se siente como aquí. Pero una vez ya lo demuestras, pasas a hacer esto, ¿no? Entonces empiezas a hacer cuentitas. O empiezas a resolver cosas o a encontrar puntos especiales o a decir, ¿sabes qué? Esta figura es una circunferencia, ¿no? Entonces ahí es donde se combinan un poquito de las dos cosas y no tiene nada de malo, o sea, es que, como les digo, no es que estén erróneas completamente, sino que son imágenes parciales, no son imágenes completas. Y bueno, en un principio me fue complicado incorporar a matemáticas porque, como les decía, yo venía de física, ¿no? Y el matemático siempre ha sido muy riguroso en el lenguaje. Bueno, en este camino de que era punto medio entre las matemáticas de la escuela y las matemáticas de las olimpiadas, realmente tuve ahí como detalles, ¿no? Porque era como, bueno, o sea, sí, o sea, encuentro, pues a lo mejor demuestro ese X teorema y luego lo aplico para obtener tal resultado. Pero eso a mí, ¿de qué me sirve al final? Otra vez volví a las mismas preguntas que tenía cuando estaba en la escuela o cuando estaba en las olimpiadas. Era, ¿esto para qué me va a servir a mí? O sea, fuera de que, pues sí, entrenas el pensamiento lógico, ¿cómo yo puedo utilizar esto que estoy aprendiendo para, bueno, en mi caso, que me gustan más las matemáticas aplicadas, ¿cómo lo puedo yo aplicar allá afuera, ¿no? Entonces, aquí fue donde me topé, bueno, tenía un poco como de estas preguntas, ¿no? De qué es lo que realmente voy a hacer yo como matemática una vez me gradúe. Y fue ahí cuando empecé a platicar con gente de otras áreas, ¿no? Entonces, me acuerdo que platicaba con mi mejor amigo que es biotecnólogo, por ejemplo, y me decía, no, fíjate que, pues, no sé, tal cosa de los genes, ¿no? Y yo le decía, oye, pero eso que mencionas en matemáticas hay algo muy parecido que funciona similar, ¿no? Y de repente se me quedaba viendo de, ¿a poco? Y ya le decía, no, pues mira, ya empezaba a explicarle cosas y me decía, ¿sabes qué? Sí tiene sentido. Entonces yo me dije, finalmente lo que estamos aprendiendo en la carrera de matemáticas, como es abstracto, yo lo puedo volver a bajar a la realidad y encontrar esos mismos patrones, decir, ¿sabes qué? Este patrón encaja en esta situación y ahora sí utilizar esas mismas propiedades de ese ente abstracto, ese monstruo abstracto y hacer que esas propiedades como que agarren más sentido con el contexto que los rodea, ¿no? Y bueno, ya con el tiempo y todo, pues conocí a un par de doctores que trabajan ahí en mi facultad, que son el doctor Cabrera y el doctor Almaguer. Y pues bueno, me acerqué porque yo sabía que ellos estaban trabajando cuestiones de biocosas, ¿no? Que eran lo que yo estaba interesada al inicio de cuando entré a la carrera. Entonces me acuerdo que me gustaba mucho platicar con ellos, aparte de lo que hacíamos. De repente me compartían cosas. Por ejemplo, me acuerdo que se estaba acercando la temporada del día Pi, el 14 de marzo, por cierto, pues ahí para que lo agenden como una fecha conmemorativa, es el Día Internacional de las Matemáticas. Y le dije a ellos dos, oigan, es que estoy buscando actividades que tengan que ver con el número Pi, porque no se nos ocurren muchas. Y me dijo el doctor Almaguer, hay unas cosas muy, muy interesantes, que se llaman agujas de bufón, ¿no? Bueno, quizá aquí no se pueda ver muy bien, si lo acerco acá creo que se ve mejor. Y la idea es la siguiente, tú tienes unas líneas paralelas que son estas que están en color negro y tú dejas caer agujas de la misma longitud. O sea, están de diferentes colores, pero créanme que son de la misma longitud, yo las medí, miden 1 pulgada. Y la idea es que tú cuentes las que cruzan las líneas paralelas y las dividas entre la cantidad de agujas totales que tiraste, ¿no? Entonces, más o menos así va la cosa. Y entre esa distancia de lo que miden las agujas, la distancia entre las paralelas y aparte de esa cantidad de cruces que hay entre las agujas y las líneas paralelas, resulta que tú puedes encontrar el número pi. Búscalo en internet como agujas de bufón. Es un experimento muy sencillo, muy recreativo, también hay simulaciones en internet y me decía el doctor Almaguer, es que es muy interesante cómo en cosas como lanzar agujas al aire te salga el número pi, ¿no? O sea, en primera instancia puede
puede parecer asombroso, ¿no? Ya luego dices, pues ¿por qué, no? Que es lo que se preguntan mucho los matemáticos, ¿por qué sucede? O sea, ¿por qué es que yo encuentro pi cada que hago un experimento como este? Bueno, no pi tal cual, sino una aproximación del número pi. Y empiezas a encontrar que quizá es la forma, caen las agujas. Recuerden que las agujas pueden caer en cualquier posición. Entonces tú estás viendo ahí como una opción o una posibilidad de muchas en las que pudo haber caído la aguja, ¿no? Entonces es como si estuvieras teniendo ahí círculos que se están cruzando. Entonces por ahí va la pista de por qué es que se obtiene el número pi ahí. La cosa aquí es que pues me llamó la atención, ¿no? Y dije, pues está curioso, ¿no? Y bueno, a lo mejor este dato pues no es como muy relacionado a cosas que yo puedo hacer día a día, pero sí el tema de la simulación. ¿Cómo es yo o sea, cómo puede ser que yo haciendo varias repeticiones de un experimento pueda aproximarme a un valor muy, muy representativo, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, el pi, que en este caso fue el ejercicio de pi, pero puede haber otros que pueda ser, por ejemplo, la el número de Euler, o phi, que es la razón áurea, ¿no? Entonces, haces esta clase de preguntas en la matemática, te ayuda como a encontrar patrones, ¿no? Y bueno, otro problema que me acuerdo que veía en clase, ya conforme fui avanzando, fue el tema de le llaman los puentes de Königsberg. Y el chiste es que en la ciudad de Königsberg estaba este río y había zonas conectadas por puentes. Entonces había como un reto que se tenían la gente de esa ciudad, que decía que ellos querían ver si había una manera en la que tú pudieras cruzar todos los puentes solamente una sola vez, no más, y regresar al punto de inicio. Entonces, por ejemplo, si empezabas en esta islita, por recorrer todos estos puentes una sola vez, pero la idea es que solo pudieras uno, entonces aquí ya, por ejemplo, ya no puedes cruzar, entonces a lo mejor te vas por acá, pero pues bueno, ya pasé por estos dos. Entonces la idea aquí era que nadie podía hacerlo, ¿no? Y no fue hasta que Euler empezó como que a abstraer los conceptos que vienen aquí. O sea, uno ve puentes y ve ríos, bueno, es un dibujo, ¿no? Pero representa puentes y ríos. Y Euler lo vio y dijo, pues yo lo puedo representar de otra forma, ¿no? Entonces, en esta otra representación, él empezó a desarrollar un poquito sobre la teoría de grafos, por si quieren también darle una mirada, y encontró y demostró que no era posible hacer ese reto, ¿no? Entonces es como decirle a alguien, intenta hacer esto, pero pues realmente no lo iban a poder hacer nunca, ¿no? Porque, bueno, Euler demostró por qué. Ahorita no vamos a ver la demostración de por qué. Simplemente es cómo de a lo mejor un juego o de algo, pues yo puedo obtener pues esto. Y a lo mejor aquí dices, pues eso como para qué me sirve o qué, bueno, pero qué tal si estas islas en realidad fueran a lo mejor personas y estas conexiones fueran llamadas, ¿no? Entonces que se tuvieran que estar pasando un mensaje y pues que solamente pueden hacer esta cantidad de llamadas, pues ahí empieza a ser como un problema de este tipo. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier otra clase de cosas. La teoría de grafos nos ayuda muchísimo a estudiar sobre todo redes ahorita. Pero bueno, volviendo a la historia que les estaba platicando, pasa después más tiempo y me acuerdo que con el mismo doctor, con los mismos doctores Almaguer y Cabrera, después conozco estas figuritas que están aquí. Y bueno, creo que aquí es donde empieza un poquito sobre el cambio de mi rumbo, ¿no? Uno ve estas figuras y dices, bueno, pues como que están raras, ¿no? Entonces, son puntos y la idea es, bueno, imagínense que no están las líneas ni las zonas, ¿verdad? Pero, ¿cómo yo puedo saber cuál es el punto más cercano dependiendo de dónde me encuentre? Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí, el punto más cercano es ¿no? Y bueno, las zonas pues me representan dónde estaría yo. Por ejemplo, si estoy aquí, si el punto está dentro de la zona rosa, pues le corresponde el punto rosa, ¿no? Estas cosas se llaman celdas de Voronoi. Y bueno, se encuentran no solamente en cuestiones de dónde queda el punto más cercano. Por ejemplo, en la tienda más cercana, si quiero comprar agua, no solamente se encuentran esa clase de cosas, sino también se ha encontrado en cuestiones sobre cómo llegan a ocupar el espacio las copas de los árboles. Se encuentran manchas solares, en
incluso en nuestras células epiteliales, que son las que cubren nuestros, creo que nuestros órganos. Sí, ahí sí me perdonan los que están más interesados en biología si es que me equivoco. Y bueno, entonces aquí es donde empecé, como que comienza a maravillarme a mí bastante el hecho de que cómo es que ciertos patrones o ciertas formas o ciertos conceptos yo los puedo observar en diferentes cosas de la naturaleza, tanto en cosas grandes como lo son manchas solares, como en cosas súper pequeñas como lo tienen que ser pues la forma en la que yo veo las células epiteliales, ¿no? Entonces, con el doctor Cabrera y el doctor Almaguer actualmente estoy trabajando en un área que se llama bioinformática, ¿no? Entonces, el estudio, lo que hacemos es estudiar la forma en la que se unen los genes y ver qué patrones encontramos ahí. Utilizamos herramientas como estadística, utilizamos herramientas como cuestiones de energías, química, biología, por supuesto. Y es la mezcla de muchas áreas, ¿no? Entonces, yo como matemática ahí, lo que quiero actualmente, en lo que estoy haciendo, es encontrar patrones en la forma en la que el virus que causa el coronavirus está mutando, ¿no? Entonces, todos los seres pues están mutando de forma constante, ¿no? Pero hay ciertas mutaciones que favorecen pues en este caso al virus, ¿no? Y pues yo quiero saber cómo es que muta y cómo eso afecta al organismo y cuáles pareciera ser que son más como que se benefician más de ello, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos actualmente en nuestro laboratorio y bueno, eso lo hago yo como matemática actualmente. Como les decía hace un momento, pues utilizo muchas herramientas estadísticas, ¿no? Entonces actualmente está como muy sonado lo que es la ciencia de datos, ¿no? Entonces yo utilizo herramientas computacionales para aplicar conceptos estadísticos, para hacerlo de forma más eficiente, a lo mejor de forma más rápida. Para lo mejor los genes que yo veo aquí, pues yo los veo como, en realidad son como átomos, ¿no? Que están unidos, pero es como lo transformo yo a números para poderlos estudiar y poder ver qué patrones pues hay por aquí, ¿no? Por ejemplo, qué tan parecido puede ser, no sé, un pescado, cualquier pescado, no sé, elijan el que quieran, no sé, a un pollo, por ejemplo. Entonces, cosas así, pues podemos usar ciencia de datos, ¿no? Pero no solamente para eso, también lo podemos utilizar, por ejemplo, para tener una buena visualización de cómo está nuestra población, ¿no? Si tú quieres estudiar la población general, pues utilizas herramientas también de ciencia de datos. Te puede ayudar muchísimo a encontrar patrones a lo mejor entre diferentes sectores de la población. Y bueno, respondiendo a la pregunta, ¿por qué las matemáticas? En mi caso, elegí las matemáticas porque son una forma en la que yo puedo estudiar el mundo que me rodea y encontrar patrones. Que bueno, ese era el fin último al que pues, quería inicialmente meterme a física, ¿no? Encontrar una forma en la que yo pudiera describir el mundo que me rodea y bueno, apoyar al área médica, ¿no? Que era lo que quería inicialmente. Y bueno, aunque no elijan matemáticas como profesión, la idea aquí que les quiero compartir es que las matemáticas la pueden usar también en su campo. No necesitan ser matemáticos para aplicarlo. No necesitan tampoco ser expertos en matemáticas. O sea, no esperen siempre acertar todas las respuestas. Todos nos equivocamos en el área de matemáticas, ¿no? Es común equivocarse. La idea aquí es estudiar el camino que recorrimos hasta nuestro error y aprender de él, ¿no? Entonces, sería básicamente lo que les dejaría de reflexión un poco sobre esto, ¿no? Cómo yo puedo usar las matemáticas o a lo mejor la forma de abstraer las cosas, ¿no? Para el desarrollo de mi profesión. Espero realmente que les haya gustado la plática. Cualquier cosa pues me pueden contactar en redes sociales. Aquí pues tienen mi canal de YouTube. Les dejo también pues ahí lo que es pues, el Twitter. Instagram casi no lo uso, pero pues como quiera se los dejo. Y bueno, pues cualquier cosa que tengan dudas sobre la carrera de matemáticas o lo que hacemos o lo que sea, no duden en contactarme. Porque al final de cuentas pues, lo más fácil para saber qué hace un matemático es preguntarle a un matemático. Muchísimas gracias y hasta luego.